Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí físicamente, los que están conectados a través de la internet, los que están en el otro salón físicamente, pero conectados a través del video. Nosotros estamos terminando el mes de octubre, fíjense, porque ya el domingo que viene es día 1 de noviembre. Por eso recordamos que hay que hacer un cambio en la hora de sábado para domingo el próximo fin de semana. Pero nosotros en este mes de octubre estamos haciendo énfasis en el tema del discipulado. Discipulado. Este es uno de los 5 grandes temas de la iglesia cristiana. Es uno de los 5 grandes propósitos para tu vida y para la mía. El ser discípulo de Jesucristo y crecer como discípulo de Jesucristo, aprendiendo del Maestro. Como hemos dicho otras veces y recordado, ¿cuál es la meta principal de cualquier discípulo? Llegar a ser como el Maestro. En el caso nuestro, como discípulos de Jesucristo, nuestra meta sería, nuestro objetivo, nuestro propósito, llegar a ser como Cristo. Por eso la frase que estamos repitiendo durante todo el mes de octubre, vamos a repetirlo ahora mismo para que se nos quede allí, es: Maestro, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Está basado en lo que la Biblia nos dice acerca de que Jesús nos dejó un ejemplo a nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta: Cristo nos dejó el ejemplo al que debemos ajustar nuestros pasos. Así que no podemos perder de vista ni un día, que cada paso nuestro en esta vida debe ser siguiendo los pasos del ejemplo de Jesús. En este mes de octubre hemos visto algunas de estas cosas. Por ejemplo, el primer domingo decíamos: Maestro, quiero ser humilde como tú. El segundo domingo: Maestro, quiero ser íntegro como tú. Y la semana pasada: Maestro, quiero resistir como tú. Estábamos pensando en las tentaciones, cómo Jesús fue tentado y cómo pudo resistir. Y nosotros queremos también resistir como Él. Hoy vamos a cerrar el mes de octubre, vamos a cerrar esta serie. No es que son las únicas 4 cosas en las que debemos imitar al Maestro, hay muchas más, pero tenemos que cerrar ya el mes de octubre y vamos a estar pensando en algo que fue un aspecto muy importante, clave en la vida de Jesucristo, nuestro Maestro. Está muy bien descrito en las palabras que aparecen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 46, cuando dice: los alguaciles, estos fueron aquellos hombres, aquellos guardias que fueron enviados a prender a Jesús, a prenderlo. Y cuando regresaron con las manos vacías, ellos respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínense, los que fueron a llevárselo preso, regresaron con las manos vacías, y cuando les preguntaron: ¿y por qué no lo trajeron? Esta fue la respuesta. Todavía ellos estaban maravillados porque al ir supuestamente a prender a Jesús, lo habían escuchado hablar y regresaron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y mientras yo sé que nosotros podemos quedarnos admirados de Jesús como hablaba, pero decir: ok, pero ese era Jesús, pero yo quiero que nosotros juntos todos tengamos este propósito del cual queremos hablar hoy. Maestro, quiero, ¿qué cosa? Hablar como tú. Quiero hablar como tú. Vamos a orar. Ahora, Señor, te rogamos, tú nos bendigas por medio de tu Espíritu Santo, de manera que podamos todos entender tu palabra, entender tu mensaje para nosotros y poderlo aplicar a nuestras vidas, Señor. Mueve nuestra mente, nuestra voluntad, para que al salir de aquí sacamos con nuevos propósitos, Señor, de aplicar estas cosas a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Maestro, quiero hablar como tú. ¿Cuántas palabras hablas tú en el día? Sabe que eso varía, ¿no? Las mujeres hablan más que los hombres, eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Pero aún así, todo el mundo habla bastantes palabras, hasta los más calladitos o calladitas. Y hoy en día, que a través de la internet la gente quizás no habla tanto, pero escribe mucho, eso cuenta igual. Eso cuenta igual. El hablar es muy importante en la vida del discípulo de Jesús. Nuestro hablar.
la pregunta que nos hacemos entonces, ¿cómo deberíamos hablar? ¿Cómo deberíamos hablar? Pero la pregunta que nos vamos a hacer ahora, hoy, aquí es, ¿cómo fue el hablar de quién? De Jesús. ¿Cómo fue el hablar de Jesús? Tú sabes que en su época la gente se maravillaba de sus palabras. Lo dice la Biblia. Después vamos a ver un versículo que lo vamos a volver a citar y lo vamos a leer, de cómo dice que la gente se maravillaba de sus palabras. Aún hoy la gente queda cautivado por ellas. Mira lo que dijo este escritor importante acerca de las palabras de Jesús. Ninguna revolución que haya tenido lugar en la sociedad puede compararse con la que ha sido producida por las palabras de Jesucristo. ¿Las palabras de quién han cambiado tanto al mundo como las palabras de Jesucristo? No, ninguna otra. Al final, si queremos saber esto de cómo era el hablar de Jesucristo, tenemos que tener en cuenta esto, mi hermano, para ti, para mí y para pensar en el hablar de Jesús. El hablar de una persona, ¿de dónde sale? De los libros que leyó, que aprendió. ¿De dónde sale el hablar de una persona? ¿Es un problema de la lengua? Si nuestro hablar está mal, ¿es que hay que operarse la lengua? No. El hablar de una persona brota de su interior. Jesucristo enseñó que es como el agua que sale de una fuente. El agua brota de su interior. Y de hecho Jesús dijo estas palabras: lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Y allí es donde está la cosa. Por tanto, vamos a estar pensando juntos ahora en esto. El hablar de Jesucristo, ese hablar maravilloso de Jesús, esas palabras asombrosas de Jesús, esas palabras que han impactado al mundo, ¿de dónde brotaban? Bueno, en primer lugar brotaban de un corazón puro y lleno de amor. Grábate esto, porque esto es lo que queremos tener nosotros para hablar como Jesús. El hablar de Jesús brotaba de un corazón puro y lleno de amor. Si tú y yo queremos hablar como Jesús, ¿qué necesitamos tener? Si no, nunca nuestro hablar va a ser como el de Jesús. Necesitamos, mi hermano, un corazón puro y lleno de amor, como el que Jesús tenía. Ya que Él tenía ese corazón puro, por eso su hablar mostraba todo el tiempo, sus palabras mostraban estas cosas: pureza. Jamás sus palabras tenían nada corrupto. Nunca. Sus palabras mostraban pureza, mostraban humildad, interés por la gente, afecto, calma, paciencia. Sus palabras mostraban gracia y amor para con todas las personas. ¿Por qué? Repito, porque tenía un corazón puro, puro. Dice en el Evangelio de Marcos, esto es parte de toda una historia que no vamos a leer toda la historia, solo recordar esta parte. Está hablando de los discípulos de Jesús y dice: habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante del grupo. Imagínense. No sé si pensaron en el que tenía más antigüedad en el grupo o no sé. Pero estaban pensando en eso. Jesús se sentó y llamó a los 12. Y ahora viene Jesús con sus palabras llenas de pureza, humildad, gracia, calma, paciencia y todo lo que dijimos. Jesús les dijo: el que de ustedes quiera ser superior, conviértase en siervo de los demás. Yo no sé si te das cuenta, Jesús no los regañó. ¿Cómo ustedes van a estar hablando de quién es el más grande? Ustedes lo que son una partida de orgullosos, una partida de egoístas. Jesús no les dijo nada de eso. Él dijo: ustedes quieren ser grandes. Bueno, les traigo una sugerencia. El que de ustedes quiera ser superior, conviértase en siervo de los demás. Para recalcar lo que acababa de decir, se acercó un niño que andaba por allí tomándolo en los brazos. Dijo: el que se ocupa de un niño como este en mi nombre se está ocupando de mí. Y el que se ocupa de mí se está ocupando del Padre que me envió. Con palabras llenas de gracia y de amor. Por tanto, nosotros deberíamos orar en este día y siempre y decirle: purifica, Señor, nuestro corazón, para que nuestro hablar sea puro y sanador.
Como dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Purifica, Señor, nuestro corazón para que pueda ser así. Ahora, el corazón de Jesús no solo era puro, dijimos, sino que estaba lleno ¿de qué? De amor. Como dice un escritor, que después le voy a decir el nombre, dice, cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada acto de sanidad, cada amonestación, cada gota de sangre, un acto de amor. Desde el momento en que él fue acostado en un pesebre hasta el día en que él desapareció entre nubes, todos fueron actos de amor. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, simple, pura, completa e inquebrantablemente en una misión de amor redentor. Incluso cuando Jesús reprochaba, yo estaba leyendo sobre eso en estos días y decía, wow, eso cambia la perspectiva que uno tiene. Cuando Jesús reprochaba a los líderes religiosos de su época, incluso en esos momentos, cada palabra que salía de su boca salía de un corazón que sufría por amor a esas personas. ¿Puedes entender? Sigue diciendo el escritor, Jesús ama a la gente, todo el mundo, sin excepciones, aún a esa gente a las que él les estaba gritando. Cierto, ellos estaban actuando mal, cierto, allí había pecado, pero él los amaba. Nada podía cambiar eso. Así que aun cuando sus palabras condenaban, su corazón estaba amando. Eso lo escribió el actor Bruce Marchiano en el libro que él escribió que se llama In the Footsteps of Jesus, en las pisadas de Jesús. Qué tremendo. Él cuenta en su libro, él protagonizó una película en los años 90 que se llama El Evangelio según Mateo, de acuerdo con Mateo, donde cada palabra de la película es exacta y textualmente las palabras del Evangelio de Mateo, ni una más ni una menos, versículo por versículo. Y él decía, o cuenta acerca de cómo él se preparó para interpretar el papel de Jesús. Y una de las cosas que él descubrió fue esta. No importa lo que Jesús estuviera haciendo, todo salía de un corazón lleno de amor por cada persona. No en balde sus coterráneos, los coterráneos de Jesús en Nazaret, se maravillaban de las palabras de gracia que él hablaba. Asimismo, palabras de gracia, dice. Todos lo aprobaban, esto fue en Nazaret, y estaban admirados por aquellas, ¿qué cosa? Palabras de gracia que salían de su boca. Así que ahí tenemos otra oración. Llena, Señor, nuestro corazón con tu amor, para que hablemos siempre lo bueno, lo que hace bien, y en una manera que jamás dañe o hiera a nadie. Como dice en Proverbios 16, el corazón del sabio da sensatez a su boca y hace más persuasivas sus palabras. Las palabras amables son un panal de miel, dulce al paladar y saludable para el cuerpo. Amén. Señor, permita que nuestro corazón pueda ser puro y lleno de amor. En segundo lugar, el hablar de Jesús brotaba de una mente, ¿cómo? Limpia. De una mente limpia. La mente de Jesús era una mente limpia. Por eso es que entonces en sus palabras había, en primer lugar, verdad. Siempre. En segundo lugar, valentía. También había sinceridad, honestidad, sabiduría en cada una de sus palabras y tacto y prudencia en cada palabra, en cada cosa que él dijo o tuvo que decir. Porque todo eso salía de una mente limpia. Limpia. ¿Recuerdas aquella historia en la que trajeron ante Jesús una mujer sorprendida en adulterio? Ahora no vamos a recordar todos los detalles de aquella historia, bien interesante, y que nos enseña un par de cosas, pero no todo eso nos vamos a fijar ahora. Solamente en las palabras de Jesús. Es lo que nos estamos centrando hoy, porque queremos hablar, ¿como quién? Como Jesús. ¿Cómo habló Jesús allí? No cómo hablaron la gente. La mujer no habló nada.
Bueno, dijo una sola frase al final. ¿Cómo habló Jesús? Dice, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, la gente que querían apedrear a la mujer, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Cada frase que dijo Jesús aquí eran palabras llenas de sabiduría. Eran palabras muy sinceras. Eran palabras dichas todas con mucho tacto y mucha prudencia. Allí nadie ese día pudo sentirse ofendido por las palabras de Jesús. Ni siquiera aquellos enemigos que estaban allí tratando de apedrear a la mujer en primer lugar y en segundo lugar tratando de agarrar a Jesús en una trampa. Pero se fueron, pero ninguno de ellos podía con honestidad sentirse ofendido porque Jesús con mucho tacto y con mucha prudencia dijo todo lo que dijo. Yo quisiera ser así, ¿verdad? Hablar como Jesús de esa manera. Por tanto, nuestra oración aquí sería, limpia, Señor, nuestra mente y danos tu sabiduría para hablar siempre palabras prudentes y sabias. Palabras prudentes y sabias. Como dice en Proverbios 16:23. Yo voy a presentarte este versículo en dos traducciones diferentes. La misma idea con otras palabras para que nos ayude a tomar la idea. Dice, un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Hay personas que hablan antes de pensar, Pero el sabio, ¿qué hace? Piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Dice otra traducción. La sabiduría que tienes adentro le da sentido a tu discurso. Tus palabras producirán un impacto. La mente de Jesús no solamente estaba limpia, sabia y vacía. No, vacía no. Estaba llena ¿de qué? Estaba llena con la palabra de Dios. La semana pasada veíamos cómo Jesús resistió la tentación usando ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cada tentación que el maligno le presentó, ¿con qué respondió él? Con la palabra de Dios. ¿Dónde la tenía él? ¿Guardada ahí en una bolsa? No. ¿En el celular en el bolsillo? No. ¿Dónde la tenía? Allí. Su mente estaba llena de la palabra de Dios. Por eso dice en Juan 3:34, el que ha sido enviado por Dios, ese es Jesús, ¿habla qué cosa? Las palabras de Dios. Y en Juan capítulo 7 dice Jesús, lo que yo enseño no viene de mí, sino del que me envió. Si alguien se decide a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mis enseñanzas provienen de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria. Por el contrario, el que busca la gloria del que lo envió es una persona justa y dice la verdad. Por eso, en un momento en el que algunas personas, de hecho muchas personas, abandonaron a Jesús y ya no querían seguirlo más. Y Jesús se volteó para los discípulos y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Te acuerdas la respuesta de Jesús? De Pedro, la respuesta que dio Pedro. Señor, ¿a quién iríamos? ¿Tú tienes qué cosa? Palabras de vida eterna. Fíjate que Pedro no dijo, tus palabras son tan lindas. Sí eran lindas. Pero otras personas podían tener palabras bonitas, ¿verdad? Yo me imagino que si la cosa era buscar palabras bonitas, podían buscar a los políticos. Hay personas que no se dan cuenta que los políticos son expertos en hablar bonito. Pero Jesús no era un político. Y aunque sí hablaba bonito, lo que hacía única las palabras de Jesús era ¿qué cosa? Que en ellas había ¿qué? Vida eterna. Porque Él hablaba las palabras de Dios. Él hablaba las palabras de Dios. Eso mismo deberíamos hacer nosotros.
Nosotros tantas veces hablamos palabras que pueden ser bonitas o feas, pero están carentes de vida. Nosotros tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que nuestro hablar tenga vida, como el hablar de Jesús. Para que nuestro hablar produzca vida en los oyentes, igual que Jesús. Eso no es para los pastores solamente. Eso es para cualquier discípulo de Jesús. Somos sus discípulos, estamos aprendiendo de Él. Él hablaba con una mente limpia, pero llena de la palabra de Dios. Eso mismo deberíamos hacer nosotros. Pastor, pero ¿cómo yo puedo llenar la mente de la palabra de Dios? Tienes que leer la palabra de Dios. Les cuento algo de mi experiencia personal. Yo trato cada año, cuando empieza el año en enero, de hacerme un plan. Y ahora con este asunto de los celulares y las aplicaciones de la Biblia, hay ayudas ahí. Un plan para leer la Biblia en el año, completa. Los 66 libros distribuidos durante los 365 días del año. Y el plan en la aplicación te va diciendo cada día qué es lo que te toca leer y si vas bien, si vas mal, si todo. Y generalmente lo hago. Pero este año, cuando vine a ver, estaba atrasado. Muy atrás en el plan. Y dije, no puedo ahora de pronto querer recuperar, tú sabes, todo lo que tengo retrasado, con tal de decir, terminé el 31 de diciembre, no vale la pena, no tiene sentido. ¿Qué logro con eso? Y dije, lo que voy a hacer es entonces cambiar y voy a buscar un plan ahora sencillo para el tiempo que me queda, octubre, noviembre y diciembre. Releer los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque yo digo, si no tengo tiempo de leer en lo que queda de año nada más de la Biblia, yo quiero leer los 4 evangelios. Porque ahí están las palabras de Jesús. Porque ahí está la vida de Jesús. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice aquí. Pero lo que más necesita mi vida, mi alma y mi corazón, son las palabras de Jesús, las acciones de Jesús. De eso yo tengo que llenarme. Repito, toda la Biblia es inspirada por Dios y toda hace bien. Pero si tienes poco tiempo para leerla, enfócate, concéntrate. Esta es mi sugerencia en los evangelios. Si no puedes con los 4, uno de ellos, aunque sea Marcos, que es el más corto de los 4 evangelios. Solo 16 capítulos cortos. Pero llena tu mente de las palabras de Cristo, de las obras y las palabras del Señor. Amén. Nuestra oración aquí debe ser, Señor, reconocemos que necesitamos llenar nuestra mente de tu palabra. Ayúdanos a hacer de ella nuestra luz y nuestro alimento. Como dice Colosenses, o Pablo a los Colosenses, la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y anímense unos a otros. No dice el pastor a los demás. ¿Dice cómo? Unos a otros con toda sabiduría. Pero para poder hablar así, ¿cómo empieza la cosa? Que la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza, con abundancia. Tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo. En tercer lugar, el hablar de Jesús brotaba de un espíritu que estaba en comunión con Dios. Dijimos que brotaba de un corazón puro y lleno de amor. Dijimos que brotaba de una mente limpia pero llena de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, brotaba de un espíritu en comunión con Dios todo el tiempo. Él estaba en comunión con el Padre todo el tiempo. Tal vez tú digas, pastor, pero es que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Era Dios encarnado. Claro que estaba. No. Pero acuérdate que era también hombre. 100%. Y para mantener su comunión con Dios, él hacía lo mismo que tú y yo deberíamos hacer. Él dedicaba tiempo constantemente a la oración para estar en comunión con el Padre. Y si él, siendo el Hijo de Dios, lo hacía, ¿por qué razón nosotros no lo vamos a hacer? ¿Somos mejores que él? Ahora, como Jesús tenía un espíritu en comunión con Dios, por eso podía transmitir, cuando hablaba, un conocimiento real de Dios.
Cuando la gente escuchaba a Jesús hablar, sabían que lo que él hablaba no era porque lo había aprendido en un seminario o porque lo había aprendido en un instituto o con un rabino. No. Lo que él hablaba, era su experiencia real con Dios. En segundo lugar, podía impartir vida. Porque imagínate, en comunión con Dios podía impartir vida. Y en tercer lugar, podía obrar con verdadero poder y autoridad. Otra vez, dice Jesús, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahí fue entonces un poco más adelante cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Aquí nuestra oración debe ser, Señor, que estemos siempre en comunión contigo. Vive tu vida en nosotros para que nuestras palabras también puedan impartir vida en los oyentes. Como dice Proverbios 10, las palabras de los justos son como una fuente que da, ¿qué cosa? Vida. Y en último lugar, mis hermanos, el hablar de Jesús brotaba de una vida coherente. Coherente. Según el diccionario, una persona coherente es aquella que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa, que actúa de acuerdo con sus valores y principios. ¿Puedes entender? Esta persona piensa de una manera, tiene estos valores ahí en su mente, en su corazón, y actúa en consecuencia con eso, en correspondencia con eso. En otras palabras, lo que piensa y lo que hace se corresponden. Pastor, pero no es así con todo el mundo. No, mi hermano, hay tantos cristianos que profesan creer en Dios, profesan seguir a Cristo, dicen yo amo al Señor, yo soy cristiano, pero en sus actuaciones y en sus palabras están demostrando otra cosa distinta. Otra cosa distinta. Son esos cristianos que tú ves en la iglesia el domingo y después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, mejor ni los veas. Entonces tú dices, aquí hay dos cosas que no se corresponden. ¿Te das cuenta? Eso es como una vida doble. Terrible, funesto como cristianos. Jesucristo no vivió así. Jesucristo llevó una vida coherente. Sentía una cosa, pensaba una cosa y así mismo actuaba y hablaba. Y lo que hablaba y lo que hacía se correspondían 100%. No solo él predicaba o enseñaba cosas buenas, Jesús vivió de acuerdo con todas sus enseñanzas. No solo habló, nos dejó su ejemplo de vida. Hace un ratico hablaba de los políticos. A ver, no es que yo estoy ahora de pronto tomándola con los políticos, pero... no, yo sé que no todos son iguales, ¿ok? No los podemos meter a todos en el mismo saco, pero... es clásico en los políticos, y no solo los políticos, sino líderes de cualquier tipo. Es muy fácil que hablen cosas, digan cosas, enseñen cosas, pero cuando tú vas a examinar su vida, ¿qué pasa? No se corresponde. No se corresponde. Pero Jesús no fue así, porque Él no solo dejó sus palabras, sino dejó su ejemplo de vida. Él mismo dijo ahí en Juan 13, le dijo a sus discípulos, les di mi ejemplo para que lo sigan. Qué tremendo, no les dijo solamente, aquí les dejo mis enseñanzas, no me observen ni nada a vivir, pero les dejo mis enseñanzas, no. Pudo decir, les di mi ejemplo para que lo sigan. Y el pasaje de Pedro que leíamos al principio dice, Cristo les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Por eso, por vivir una vida coherente, es que las palabras de Jesús, número uno, tenían autoridad. Porque es que Él vivía de acuerdo con sus palabras. Número dos, sus palabras estaban plenamente respaldadas por su vida. Número tres, sus palabras eran completamente creíbles. Ahí en Juan 14 Él le dice a la gente, si ustedes no quieren creer lo que yo les digo, créanme
por mis obras. ¿Entiendes lo que eso quiere decir? Si usted no quiere creer por lo que yo le digo, mírenme vivir y obsérvenme y entonces miren a ver si me van a creer. ¡Wow! Todo el mundo no puede decir así. Si no me quieres creer, mírame vivir. Observa mis obras. Varias veces Jesús señaló que ahí era donde estaba el error de los líderes religiosos de su época, los escribas y los fariseos. No eran coherentes. Por eso dijo ahí en Mateo 23, no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Hay una diferencia en ese tipo de personas entre lo que dicen y lo que hacen. Esas personas no son coherentes. De hecho, él les reclamó a aquellos de sus seguidores, a aquellos cristianos que no son coherentes, cuando dijo estas palabras: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo siempre he encontrado que esas fueron las palabras más directas y fuertes que Jesús dijo de todo el Evangelio. ¿Por qué ustedes me llaman, me invocan, Señor, Señor, y después a la hora de actuar no hacen lo que yo les digo? Hay como una dualidad ahí. Jesús está diciendo, no están siendo coherentes. Aquí nuestra oración debe ser: oh Señor, tú que observas nuestros actos, así como nuestras palabras, ayúdanos a vivir vidas coherentes. Que nuestro hablar esté respaldado siempre por nuestras acciones. Dice el apóstol Juan en su primera carta: los que dicen, repita, dicen, que viven en Dios, deben vivir, repito, vivir, como Jesús vivió. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Esto es ser coherente. Jesús era coherente y por eso sus palabras tenían poder, autoridad y se podía creer. Y se puede creer. ¿Por qué podemos creer hoy día, después de tanto tiempo, las palabras de Cristo? Porque sabemos que Él vivió lo que dijo. Porque vivió una vida coherente. Así deberíamos ser nosotros. Mis queridos hermanos, estamos concluyendo. ¿Cómo fue el hablar de Jesús entonces? Recuerda que Jesús siempre estaba animando, ayudando, enseñando o amonestando. Pero siempre lo estaba haciendo ¿con qué? Con amor. Siempre con amor. Con un amor increíble, de hecho. Que nuestras palabras sean también así como las palabras de Cristo. Que nosotros podamos hablar como las palabras de Cristo. Cuando estés mirando, como yo te sugería en los evangelios, ahí las palabras de Cristo, fíjate en todas las palabras de Cristo, pero mira esta idea. No te fijes tanto en sus palabras públicas, sus enseñanzas públicas cuando daba parábolas y estos sermones. Fíjate mucho en sus conversaciones de persona a persona. Cuando hablaba con una persona o con sus discípulos, ¿ves? Pero con cosas más personales, para que te fijes cómo hablaba, no cuando estaba predicando. Yo conozco predicadores que cuando van a hablar en público cambian hasta el timbre de la voz. Parecen dos personas hablando totalmente diferentes. No porque pronuncien bien, yo me esfuerzo por pronunciar bien para que todos me entiendan. No, es que el sonido de la voz les cambia. Parece otra persona. No. Jesús era el mismo siempre. Pero fíjate sobre todo en sus conversaciones personales. Porque nosotros tenemos que aprender a hablar como Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice Proverbios 16. De una mente sabia provienen, ¿qué cosa? Palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Hoy estábamos viendo
cómo era el hablar de Jesucristo y cómo debería ser el nuestro. El hablar de Jesús salía de un corazón puro y lleno de amor. Por eso en su hablar había pureza, humildad, interés por la gente, afecto, calma, paciencia, gracia y amor. El hablar de Jesús salía de una mente limpia. Por eso en sus palabras había verdad, valentía, sinceridad, sabiduría, tacto. El hablar de Jesús salía de un espíritu en comunión con Dios todo el tiempo. Por eso sus palabras podían transmitir un conocimiento real de Dios, podían impartir vida y podían obrar con poder. Y el hablar de Jesús salía de una vida totalmente coherente, ¿verdad? Por eso sus palabras tenían autoridad, estaban plenamente respaldadas por su vida y eran completamente creíbles. Que nosotros oremos, Señor, yo quiero hablar como tú. Quiero hablar como tú. Enséñame a hablar como tú. Enséñame tus palabras. Pero sobre todo, haz puro mi corazón y lleno de tu amor. Haz limpia mi mente y llena de tus palabras. Ayúdame a yo vivir que mi espíritu esté en comunión contigo todo el tiempo. Y que yo pueda vivir una vida coherente, donde mis palabras y mis acciones se correspondan 100%. Quiero hablar como tú, Maestro. Amén. Señor les bendiga.